Más TV presenta. Yo estaba durmiendo, oigan que soñé. Yo estaba durmiendo, oigan que soñé. Fue con un moreno, muy bien de caché. Fue con un moreno, muy bien de caché. Muy bien de caché. Ernesto Bautista. Porque las ideas que contribuyen al progreso de nuestra comunidad hispana y los valores de la gente que lucha por nuestro desarrollo han de ser resaltadas. Más TV presenta Actualidad Social. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y para los que nos sintonicen, como diría mi abuela, a deshoras, ¿qué tal? Sería buenos días, buenas tardes, porque mucha gente, gracias a la ventaja que nos brinda la tecnología de que este material videográfico usted lo puede ver a la hora que quiera, cuando usted quiera y donde usted quiera. Buenas noches, mi hermano ingeniero Wilfredo Peralta. Buenas noches, hermano. Buenas noches, buenísimas noches, y como dijo mi colega aquí, pues hola a todos, porque no sabemos a qué hora del día usted va a estar disfrutando Así es. de este contenido. Les damos las gracias por consumir lo que nosotros producimos, porque muchas veces la gente que escucha y ve este espacio lo hace dentro de sus momentos de ocio. Así es, así es. Y como yo dije anteriormente, hay una gran ventaja que nos brinda la tecnología de que hoy tenemos esa gran facilidad de acceder a los medios sin preocupación. Exacto, es decir, es el estilo diferido, es decir, nosotros lo dejamos guardado allí, Sí. y entonces usted, en el momento que usted lo requiera, pues entonces lo toma y lo puede digerir. Sí, así es. Bueno, Wilfredo, hay tantas cosas de qué conversar con nuestra gente en este segmento de la actualidad social de Más TV, pero yo no quiero dejar pasar, amén de que nos encontramos inmersos en lo que es el desarrollo de las actividades de la Semana Mayor, la Semana Santa, que por todas partes, pues la feligresía religiosa y sobre todo católica, pues está desarrollando pues diversos eventos con liturgias, con oraciones, con secciones hasta de retiros y todas esas cosas, celebrando la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya mañana viernes precisamente, que es el Viernes Santo, pues vienen todas lo que son ya, es como el día mayor, ¿verdad? En donde se realizan las procesiones. Ustedes saben que esto es una costumbre ya, desde hace muchos años la iglesia ha establecido que se hace la misa y después de la misa regularmente pues se hace una procesión que es admirable en diversos lugares como República Dominicana y otros lugares de nuestra América Latina, ¿verdad? Sí. Y Europa también, por supuesto. Sí, porque la parte, vamos a decir, ibérica, Sí. tiene raíces profundamente católicas, me refiero a Portugal y a España, pues entonces esos actos religiosos tienen una trascendencia grandiosa. Sí. No hay otra forma de definirlo, porque sencillamente hacen, ¿verdad?, gala de su tradición y de sus creencias católicas. Así es. En los Estados Unidos también las comunidades latinas lo celebran de igual manera como se celebra en los pueblos latinoamericanos. Porque la gente está aquí, por ejemplo, nosotros estamos aquí, pero venimos y asumimos la cultura de este país, pero al mismo tiempo no dejamos a la nuestra de lado, sino que concomitantemente pues practicamos, ¿verdad?, nuestras costumbres y seguimos nuestra fe religiosa, los que están asiduos a las iglesias de la misma manera. Antes de proseguir, Wilfredo,
hablando sobre algunos aspectos de la celebración de la Semana Santa, que es algo bien interesante. Yo quiero hacer como una especie de retrospectiva al día anterior, porque como nosotros no estamos grabando el contenido todos los días, el día de ayer, miércoles 5 de abril, correcto, fue el día de nosotros los periodistas en la República Dominicana. Fue el día del periodista dominicano. Entonces yo quiero aprovechar este momento para enviar abrazos, felicitaciones a toda la clase periodística, no tan solo de nuestro país, sino a nivel internacional, a nivel mundial, porque este trabajo del periodismo a nivel profesional es un trabajo que conlleva mucho sacrificio, pero al mismo tiempo para muchas personas como yo es una devoción. Es algo que uno lleva en la sangre, es algo que uno vive apasionado, que uno lo disfruta, que uno no ve esto simplemente como un trabajo, sino como algo que realmente es apasionante. Y eso es lo que más me gusta de esto, y mucha gente, yo he estado con personas que me lo reconocen, o sea, me lo dicen y me lo acuerdan, me dicen, yo veo en ti una persona que le gusta esto, que vive esto. Ese es el término vocación. Exactamente. Vocación y pasión. Así es. Entonces yo quiero pues felicitar, como dije una vez más, al periodista dominicano, a los comunicadores en sentido general, no importa que no sean periodistas profesionales, porque el Día del Periodista, y esto es bueno que la gente lo sepa, mucha gente no sabe por qué se celebra el Día del Periodista en la República Dominicana, nada más saben que es el Día del Periodista el día 5 de abril, pero el Día del Periodista se instituyó a partir de un decreto 5807 del 1962, honrando lo que fue la primera aparición de un medio de comunicación en el territorio dominicano en 1821, que todavía no era territorio dominicano, sino era Santo Domingo. Era en 1821, pues podemos estar en el periodo de la España Boba. Fue. Exacto, en el interregno de la España Boba. En el periodo de la España Boba. Entonces, el señor Antonio Espinosa, con la colaboración nada más y nada menos que de José Núñez de Cáceres, fundaron el Telégrafo Constitucional, que en esa oportunidad tenía 4 páginas. Sí, era una especie de boletín semanal. Era un boletín semanal. Y muchas veces los diarios de esa época, o el semanario de esa época, sí, se enfocaban mucho en los temas de movimiento portuario y cosas así, sí, decretos, gacetas, etcétera, sí, porque era lo que se estilaba en la época. Era y todavía más en un momento de extrema pobreza en nuestra isla. Así es, así es. De manera que esa es la razón por la cual hasta este momento pues se está celebrando cada año la República Dominicana el Día del Periodista Dominicano, que incluye todo aquel que trabaja con seriedad lo que es la prensa, periodistas, locutores, comunicadores en sentido general, que hacen de lo que es la comunicación, lo que es el servicio de la información, una tarea dedicada a contribuir con la comunidad en mantenerla informada, pero apegado a algo que nosotros siempre hemos destacado, la verdad. Sí. ¿Verdad? Solamente la búsqueda de la verdad para informar con
pulcritud, vamos a decir así, para informar con cosas que realmente contribuyan con lo que es la orientación de la sociedad, no para aquellos que están en los medios y sobre todo ahora que hay tanta facilidad de tener un medio de comunicación, porque ya con este aparatito usted tiene propiedad de un medio de comunicación. Usted establece su plataforma y usted, pues ya por ahí, usted a veces consigue miles y miles de seguidores, como yo veo muchas personas que... El principio de la comunicación, porque tú puedes recibir, pero puedes emitir. Exactamente. Y no tan solo voz, sino que data e imagen. Entonces, tú puedes recibir, pero muchos reciben, inventan, sí, tergiversan. y transmiten, tergiversan. Entonces, la idea y la clave del periodismo como tal, de la comunicación efectiva, real, fehaciente, es que usted reciba información, que usted verifique esa información, que usted tenga la certeza de que esa información es real, objetiva, para usted poder transmitirla a los demás. Mientras usted no cumpla con ese requisito, usted estaría desinformando. Correcto. ¿Verdad? Hay que hacer consignar también, hay que dejar claro que el periodismo como tal ha sido una carrera un tanto peligrosa. Sí. Peligrosa. Oh, pero se ha llevado muchas vidas, ha costado. Exacto, ha costado muchas vidas, porque sí. el hecho de emitir opiniones, pues a veces, vamos a decir, lesiona intereses que pueden ser económicos, militares, políticos, lo que fuere. Y entonces trae como consecuencia que muchas veces el periodista pueda perder a la vida. Yo pienso a veces porque he seguido muchos conflictos en mi vida, pienso en los corresponsales de guerra. Los corresponsales de guerra son aquellos señores que van generalmente a los campos de batalla. Hoy más fácil de trabajar porque hoy solamente muchas veces se valen de un guía y de un teléfono celular, pero satelital. Sí. Y entonces transmiten esa información de los campos de batalla a los medios que están en las grandes urbes, y estos lo toman, le dan forma, y entonces se lo transmiten a sus lectores, a sus oyentes, sí, a sus televidentes, pero la base, la madre, la raíz es el corresponsal de guerra. Mira, tú has traído algo sumamente importante, es el riesgo también de la carrera, porque muchas veces es muy fácil hacer periodismo desde este estudio donde estamos nosotros, por ejemplo, sentados analizando, aunque estamos siempre apegados a la ética, a lo que es el mismo proceso que debe seguir el manejo de la información, como nosotros estamos recomendando, pero muy chévere, vestidos apropiadamente, un estudio con muy buena iluminación, bastante cómodos, un ambiente confortable, diferente a una persona que esté en el ruedo de una acción bélica, poniendo en riesgo su vida, inclusive cuando hay fenómenos naturales, también personas que tú lo ves en medio de un terremoto, de un ciclón, de una tormenta, una inundación, personas que los ha atrapado por ejemplo, en Estados Unidos, en el área donde se dan mucho los tornados. Sí, la parte sur de los Estados Unidos, la parte sur central de los Estados Unidos. Que vimos recientemente. Sí, el desastre que hubo en la zona centro-sur. Exactamente, entonces, muchas veces usted está... ¿Cuántos periodistas, pues, por ejemplo, han estado reportando en una calle y ha venido un vehículo y se lo ha llevado?
o sea, los ha atropellado. O sea, hay muchos riesgos que también hay que tomarlos en cuenta, y por eso nosotros tenemos que decir que no es todo color de rosa. El trabajo es precioso a quien le toca trabajar, como nosotros lo estamos haciendo en estos momentos muy bien, pero también tenemos que tomar siempre en cuenta que este trabajo no es solo esto que ustedes están observando en la pantalla. Esto tiene muchas implicaciones y tiene un radio de acción bastante amplio. Entonces, pues una vez más, felicidades a todos los periodistas de la República Dominicana, porque el Día del Periodista está establecido el 5 de abril, pero el Colegio Dominicano de Periodistas destinó el mes de abril como el mes del periodismo. Por lo tanto, todo este mes de abril se estarán llevando a cabo múltiples eventos, muchas actividades. Inclusive se hizo en el día de ayer una ofrenda floral en el altar de la patria para los patricios Juan Pablo Duarte, prócer de nuestra independencia, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez en el Panteón Nacional. Y esas son partes de todas esas actividades que conjuntamente con autoridades públicas, entidades privadas y pueblo en general, pues se estará conmemorando lo que es este mes del periodista dominicano. Algo importante, yo estuve reflexionando un poquito ayer sobre mis inicios en el periodismo y quiero aprovechar esta ocasión porque al César lo del César, y yo soy una persona que siempre me he caracterizado por reconocer y ser agradecido. Sobre todo. Tú sabes cómo yo me inicié en el periodismo. Atención, Santo Domingo. Atención, Santo Domingo Oeste. Atención, Mano Guayabo. Atención, el primer periodista, considero yo, el primer periodista de nuestra comunidad de Mano Guayabo, Juan Terrero Pérez. Oh, que estuvo muchos años en el Nacional. Claro. Juan Terrero Pérez, con quien yo tuve el honor, el placer, es mi hermano, es un amigo, me lleva un par de años, pero fue un guía también. Pudimos trabajar en la producción de programas radiales en República Dominicana. Fue un periodista de vanguardia, un periodista que siempre estuvo y apoyando su comunidad, todos esos sectores de Mano Guayabo, Bayona, Caballona, Tonuevo, Palavés, La Venta, toda esa área. Juan siempre estaba siempre hizo un trabajo excepcional en favor de esas comunidades. Yo me acuerdo cuando se hacían, nosotros éramos dirigentes clubísticos, cuando todavía yo no pensaba estar en los medios de comunicación, y Juan Terrero estaba cubriendo las actividades de protesta. Era un periodista de vanguardia. Exactamente. En una época muy peligrosa. Muy peligrosa, exactamente. Cuando los 12 años de la dictadura moderna de Joaquín Balaguer. Sí, como diría un periodista, la dicta blanda. Y ni tan blanda. No digo, pero él decía que dicta blanda porque había matices democráticos. Y precisamente la prensa fue la que sufrió más en ese tiempo, aparte de obviamente la juventud, que fueron muchos jóvenes que perdieron la vida. No, pero que también el mismo periodismo sufrió en carne propia, porque ahí está Orlando Martínez, con Goyito, Gregorio García Castro. Exacto. Ese mismo Mundo Espinal, el que es embajador en España, Juan Bolívar Díaz. Sí, a ese señor viviendo ahí en la 30 de marzo, vamos a decir la parte de atrás del Palacio Nacional, le reventaron el carro en la puerta de su casa.
con una bomba con C4. Es decir, era un momento muy, muy álgido, muy peligroso, muy tenebroso, si se pudiera decir. Y el periodista en ese momento pues pudo imponerse y bajo la información o los criterios que emitían los mismos periodistas, pues el pueblo en ese momento se nutría y podía entonces tomar, vamos a decir, posiciones y acciones con respecto a lo que se vivía en ese momento. La verdad que pensándolo bien, como dice el maestro Solano, esa gente que hacían incluso fotoreportajes, Valentín Pérez Terrero, el mismo Uchilora, que desde el principio estuvo trabajando en el desaparecido vespertino Última Hora. Usted encontraba ahí un grupo de gente con un compromiso con su profesión, con su oficio. No existía el Colegio Dominicano de Periodistas, sino lo que existía era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Sí, es cierto. Entonces, que luego evoluciona al Colegio Dominicano de Periodistas, porque el sindicato tenía, ¿verdad?, a los prensistas, cubría todo lo que era Era un gremio. Era un gremio, exacto. Y es bueno hacerle conciencia o explicarle a la gente que tiene menos edad o que no tienen el conocimiento en lo que era en ese momento ese asunto. Por lo pronto, el decreto que se emite para establecer el día colegio lo emite el gobierno del Consejo de Estado, que es quien sucede a Trujillo. Ok, exactamente. Es el gobierno que prepara, vamos a decir, es el gobierno de transición. Luego de la muerte de Trujillo, claro, hubo una serie de interrupciones ahí entre mayo del 61 y enero del 62. Y es hasta las elecciones que ganó Juan Bosch. Perfecto. Entonces, es importante decirle también, cubrir también el marco histórico que existía en esa época, hablar de nuestros grandes periodistas, como por ejemplo el director don Rafael Herrera. Sí, Bonaparte Gotró Piñeiro. Cabito Gotró. Cabito. Pero Bonaparte Gotró Piñeiro, además de ser un periodista de fuste, es un testigo de la historia. Parte. Es testigo y parte de la historia, porque esa era una de las personas más allegadas al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Si usted se pone a ver, este señor que fue director de la revista, que era director nacional, Rafael Molina Morillo. Es decir, son una serie de personajes. Después estuvo en el Listín Diario también. Molina, no recuerdo. En los últimos tiempos. En los últimos años, sí. Porque el grupo Nacional pasó a manos del grupo Corripio, incluyendo todavía la revista Ahora, que se publicó hasta el 1994. Pero esos son detalles de lo que es la vida periodística, vamos a decir, pero del quehacer político y del acontecer de la época o de otras épocas. Aparte de los que fueron, yo diría que los que auparon, soportaron, dieron impulso al trabajo periodístico, como Silvio Erasme Peña, también, de Radio Comercial. Todos los Erasme Peña. La familia Erasme Peña completa. Sí, exacto. Entonces, Jiménez Maxwell, y esa gente de Radio 1000. Joaquín Jiménez Maxwell. Que a propósito, Buenaventura Bueno Torres fue mi profesor cuando yo estudié locución en la Escuela Nacional de Locución, que hoy se llama profesor Otto Rivera. En ese tiempo era Escuela Nacional de Locución, con el mismo Otto Rivera en la dirección, fue el fundador, obviamente. Uno vive experiencias realmente extraordinarias. Pues bien, señores, una vez más, pues nuestras felicitaciones. Te voy a hacer, porque hablé de mis inicios, Juan Terrero Pérez me impulsó, junto también, tengo que hacer un reconocimiento al periodista, hace tiempo que no sé de él,
Rafael Méndez. Sí, Rafael Méndez. Sé quién es. Fue prácticamente como quien incendió uno de los que incendió la chispa, porque él fue que le dijo a Juan Terrero que yo escribía muy bien artículos. Articulista. Sí, entonces Juan Terrero, yo estaba muy jovencito, Juan Terrero me dijo, sigue ahí. Yo hacía unos artículos para un periódico que tenía el movimiento cooperativo, que se llamaba El Cooperador Dominicano, se llamaba el periódico. Y otro después, era una revista que yo y ese periódico circulaba a nivel nacional. Yo era un activista del movimiento cooperativo y yo colaboraba con el periódico, y entonces Rafael Méndez era el editor y Juan era como el subdirector del periódico. Y 2 artículos que yo escribía, pues a él le parecían que era como escrito por un profesional. Y eso, cuando Juan me hablaba, me hacía sentir como que yo tenía que seguir y preocuparme, y así pues continué. Una especie de mentor. Exactamente. Pero mi real inicio estuvo cuando yo, y atención aquí, la gente de Bayona. Sí. La gente de Bayona. En Bayona yo me crié, yo jugaba béisbol en una liga infantil. Yo no sé si tú te acuerdas de un programa deportivo que tenía al mediodía don Guillermo Enrique Rosell. Sí, claro, don Guillermo. Entonces, ese programa le daba mucha participación y cobertura. No era como ahora que los cronistas deportivos, tú nada más los escuchas hablar de la NBA y de la Major League. No, ¿Tú me entiendes? Pero los barrios, los clubes, lo que era doméstico, lo que está pasando en los barrios, tú no lo oyes en la crónica deportiva. Sí, tanto el programa de don Guillermo, pero había otro programa icónico que era el de Tomás Toncoso, Los Deportes al Día. Los Deportes al Día, exactamente. Entonces, nosotros como club, que yo estaba estudiando mecanografía, estaba aprendiendo, en mi casa me habían comprado una maquinita, ¿cómo se llamaban esas máquinas? Olivetti, Remington. Y ya yo dominaba el teclado. Y cuando nosotros terminábamos los fines o el principio de semana, lo que había pasado en el fin de semana de los juegos, Daniel me daba los datos. Daniel Jiménez, la Liga Deportiva Daniel Jiménez, donde yo era el cuarto bate. Le pueden preguntar a Daniel, que está vivo ahí en Bayona. Me decía que lo ayudara a hacerle una nota de prensa. Es decir, usted enviaba las notas de prensa. Enviábamos las notas de prensa a Guillermo Enrique Rosell, y Guillermo Enrique Daniel tenía una familiaridad con él. Le preguntaba que qué periodista era que le hacía la nota de prensa. Las crónicas. Sí, entonces Daniel, cuando me dijo eso, eso fue cosa también que me llevaron. Yo creo que ese fue realmente el primer impulso, y después vino el trabajo el incentivo con Juan Terrero y Rafael Méndez para Fedocop, el periódico El Cooperador Dominicano. Exactamente, y de ahí en adelante pues yo seguí. Después vinieron los estudios, y ya obviamente el trabajo se hizo a gran escala en los medios de comunicación. Bueno, pero quería hacer esta historia porque siempre uno tiene que aprovechar un momento para dar las gracias a esos que fueron los iniciadores, ¿verdad? De uno, como una sorpresa que yo tengo, pero eso yo lo voy a dejar para después. Sobre mi alfabetización, ¿tú llegaste a ir a una escuelita particular? Sí. Con una sillita debajo de una mata. Con una sillita de guano. Eso era lo que, vamos a decir, eso es lo que se estilaba. Ahí me remonto, ¿no? Yo tengo muy buena memoria. Yo tengo una memoria fotográfica. Sí. Y yo me remonto al año 1960. Yo apenas no había cumplido los 3 años todavía. Cuando mi mamá y mi papá me inscribieron en una escuelita particular que estaba en la calle que hoy se llama Monseñor Pitini, en el sector de San Juan Bosco.
yo vivía en La Esperilla, que era otra calle paralela, y esa escuelita particular se llamaba Angelita, lógicamente, porque, bueno, los temas de la tiranía, ¿no? Sí. De esa recuerdo mis profesores y recuerdo los cantos que hacíamos de entrada y salida. Recuerdo muchas cosas, pero así tan niño los recuerdo. Pero tengo todavía un gran recuerdo en mi casa, en mi álbum fotográfico, que es la libreta de notas de esa escuelita particular. Wow. Porque mi madre siempre fue una persona muy, muy detallista. Y todos los recuerdos nuestros, pues, estuvieron plasmados ahí. Y yo, a esa escuelita particular, volví, como son las cosas de la vida, volví en el año 1965, durante la Revolución, porque no había clases. Es decir, yo estudiaba en un colegio, pero la ciudad estaba dividida, ocupada, había problemas de inseguridad. Y entonces, mi mamá y mi papá, para que no estuviese tanto tiempo ocioso, pues me llevaron a la escuelita y prácticamente el cuarto curso lo preparé allí. Yo estaba en tercero, pero el cuarto curso lo preparé ahí. Pero son cosas de las escuelitas particulares, cosas que ya se perdieron. Sí. Luego se llamaban escuelas hogar. Sí, pero eso, el que tuvo esa experiencia de pasar por eso, tiene tremendo, si está vivo, tiene tremendo recuerdo. Tremenda vivencia. Tremenda vivencia. Sí, nosotros tenemos la ventaja de que hemos estado viviendo en dos mundos, porque nosotros vivimos el siglo anterior y somos millennium también. ¿Verdad? Sí. Tenemos esa ventaja. Es decir, nosotros somos una generación en la que hemos visto cómo se han operado muchos cambios en el mundo. Sí. Cambios de orden tecnológico, cambios de orden social, cambios de orden político. Muchísimas cosas hemos visto durante el devenir de la vida de uno. Eso, ahora y antes, le llamaban experiencia. Así mismo. Todavía nosotros le llamamos así. Experiencias, pero de las más hermosas, porque son vivencias. Porque muchas veces tú tienes experiencias por lo que has visto de otros, que le ha pasado a otros, que otros han estado cercanos a ti en situaciones y tú has aprendido de eso. Pero cuando tú tienes experiencias por vivencias, es diferente. Exacto. Yo le voy a hacer una anécdota mía. Sería el día 29 de abril de 1965. Nosotros nos estábamos desplazando de mi casa, que estaba en La Esperilla, en plena revolución, al otro día de haber llegado los norteamericanos, que nosotros experimentando la revolución de abril. Nosotros recibimos la batalla ahí, donde está hoy Caribe Tours. Ahí, en la 27, por sí, ahí se emplazaron los primeros tanques norteamericanos y estaban disparando hacia todo lo que es la avenida San Martín. Y yo recuerdo que ese 29 de abril, nosotros nos desplazamos, mi mamá, mi papá. Esa es, perdón, la 27 con Leopoldo Navarro. Correcto. Yo vivía en la calle paralela a la Leopoldo Navarro. Nos estábamos desplazando hacia casa de mi abuela, que vivía en la Felipe Vicini Perdomo, de lo que es Villa Consuelo. Yo nací ahí. Y como experiencia, le puedo decir lo que es encontrarse a fuego cruzado. Es decir, los muchachos constitucionalistas tirando vamos a decir, de la parte oeste de la Francisco Enrique Carvajal, y los soldados norteamericanos tirando desde la parte este de la Francisco Enrique Carvajal. Es decir, nosotros estábamos entre fuego cruzado. Afortunadamente, alguien nos vio y abrió una puerta de hierro. Me acuerdo perfectamente, eso está ahí en la esquina de Charlespié, ahí donde está el triangulito ahí. Nos abrió la puerta y nosotros a gatas nos tiramos, nos metimos dentro de la galería y ellos nos abrieron la puerta y nos pusimos a salvo dentro de la casa. Es decir, esas son experiencias que no todo el mundo vive. Así mismo. No todo el mundo vive. Eso es así. Bueno, y a propósito, vamos a entrar en ese marco, ya que tú trajiste a colación de esa parte de la Guerra de Abril, porque precisamente este 24 se conmemora un aniversario más de lo que fue la Revolución de Abril en la República Dominicana, un movimiento que armó nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque un coronel llamado
Rafael Tomás Fernández Domínguez, exactamente, fue quien decidió complotar y armar el equipo en el cual él tuvo que convencer a Francisco Alberto Camaño Deñó para que perteneciera, que fue quien luego que él murió en el asalto o el intento al asalto al Palacio Nacional, entonces Camaño se quedó como líder de la revolución, guiando a los constitucionalistas. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ahí hay mucho que, rápidamente, ahí hay muchas cosas de que hablar. Hay que consignar que Rafael Tomás, el coronel, Rafael Tomás Fernández Domínguez, armó, vamos a decir, orquestó ese movimiento desde el exterior, porque él estaba como agregado militar en la Embajada de Chile. Y yo tengo muchos datos sobre eso. Incluso Fernández Domínguez es tío de mis primas hermanas. En una visita que él hizo a la República Dominicana, más o menos en febrero de 1965, era un tipo que estaba vedado, Él pidió permiso al secretario de las Fuerzas Armadas para... Él salió exiliado cuando salió Juan Bosch, porque sí, él era de los guardias. Exacto, era una de las personas de los cercanos. Que si Juan Bosch se lleva de él, no se le da el golpe de Estado. Porque él le dijo, él fue quien se reunió con Juan Bosch en el 1963 y le dijo, yo sé quiénes son los que están conspirando. Usted quiere que le traiga a Wessing aquí preso, y Juan Bosch le dijo que no. No. En ese momento, Rafael Tomás Fernández Domínguez era el director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, que está, digamos, detrás de San Isidro, la carretera Mella. Pero entonces él llega al país con un permiso y se reúne con Caamaño en una finca que tenía don Fausto, del otro lado vamos a decir, el puente de Villamella, por ahí. Okay. Y convence a Camaño de que se integre al movimiento. Camaño es de los últimos que llega al movimiento, porque hay que pensar también que esa gente, principalmente Fernández Domínguez y Camaño, son gente que vienen de ser hijos de prominentes militares. De la dictadura de Trujillo. Sí. Don Fausto fue secretario de las Fuerzas Armadas. Sí. Y Ludovino Fernández era un coronel que era un azote. Era un azote, hay que decirlo. Sí. Entonces, cuando alguien le dice a don Fausto que Camaño estaba metido en el movimiento, porque se sabía, había movimientos que se sabían dentro de los militares. Entonces le contestó que si un hijo de Ludovino estaba en eso, Ludovino Fernández, papá de Fernández Domínguez, sí, no había problema con que Francia estuviera ahí. Pero o la vida, o el destino, o la historia. Cuando estalla el movimiento, quien era el jefe del movimiento era Hernando Ramírez, sí, el coronel Hernando Ramírez. Pero ¿qué pasa? Hernando se enferma de hepatitis y va a dar a la clínica Abreu, enfermo. Entonces, en ese momento, en esa confusión que se crea ahí, en ese primer momento, los bombardeos, vienen los asilos de los políticos y de los militares, porque Francia estuvo también asilado, sí, hay que decir la verdad. Entonces, él se erige como líder del grupo constitucionalista en ese momento, porque también hay que tomar en cuenta que ahí estaba Giovanni Rodríguez, que estaba pero tú te refieres a Rafael Tomás. No, porque Rafael Tomás fue quien armó, pero que Rafael Tomás, donde está en ese momento, es en Puerto Rico. Ok. Es en Puerto Rico, y en el primer momento incluso se pensó llevar a Fernández Domínguez, ¿tú sabes cómo? Haciendo aterrizar una avioneta en el mismo malecón. Se planteó eso, pero luego se dejó la idea, porque Bosch estaba negociando con los norteamericanos en Puerto Rico a través del rector de la Universidad de Puerto Rico, que era una persona que trabajaba para la CIA. Yeah. Entonces,
se negocia. La CIA, esa es la partecita que la CIA siempre estuvo involucrada en todo tipo de movimiento. Incluso la idea de dejar a Juan Bosch en Puerto Rico era para tener mejor control de él. Porque lógicamente la CIA sabía que en algún momento podía producirse un contragolpe, algún movimiento sedicioso. Entonces tienen a Bosch en Puerto Rico. Bosch lo ve bien porque por la cercanía que tiene con la República Dominicana. En esa época un avión, 1 hora, llegaba a Puerto Rico. Estamos hablando de la época de los aviones de hélice. Él tenía mucha comunicación con gente de República Dominicana, pero ese capítulo de la Guerra de Abril tiene muchísimas implicaciones. Lo que se veía, lo que no se veía, lo que se supo y lo que no se supo. Así es. Bueno, muy interesante, señoras y señores, lo que es el desarrollo. Tú sabes que yo quiero poner en contexto más adelante parte de lo que fue el desarrollo de la pelea, la batalla de abril del 65 con actores. Nosotros tenemos en el área de Massachusetts varios constitucionalistas, inclusive un gran amigo nuestro que dirige lo que es, vamos a decir, lo que es esa asociación de constitucionalistas. Es la Fundación de Combatientes Constitucionalistas. Exacto, ex militares combatientes constitucionalistas que dirige José Cuevas Pineda. Mi amigo personal también, como un padre para mí. Sí, de paracaidista. Paracaidista, del segundo grupo de paracaidistas dominicanos que fue a prepararse a la zona del Canal de Panamá, en Panamá. Así mismo, está también en el área Matilde Polanco y también está Francisco Ditren. A la sazón, les puedo invitar a los que puedan apersonarse al local del Ateneo Dominicano, que vamos a tener un coloquio, lo que se llama el segundo coloquio revolucionario, pero ya no con comentaristas ni analistas, sino que con los testigos, con los actores en primera persona, estando aquí con nosotros, aquí en la ciudad de Loren me refiero, en esa actividad. Eso va a ser el 23, el domingo 23 de abril de este año 2023, en el local del Ateneo Dominicano en Lawrence. En el 15 de la Union Street, ahí Union Street, esquina Canal Street, ahí donde comienza la calle S, en el downtown de la ciudad de Lawrence, está el edificio, ese edificio que llega desde la calle General, que es la calle del hospital, hasta la Canal Street. Correcto. Y en la misma esquina de la Canal Street está el edificio, está el local del Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra en la ciudad de Lawrence. Bueno, es importante esa invitación. Debemos estar todos ahí para apoyar el evento y conocer un poco más de la historia y sobre todo con esos testigos y esos héroes, porque así lo designamos nosotros. Yo no sé si tú te acuerdas o si tú estuviste presente cuando nosotros teníamos Casa Dominicana en Lawrence. No, yo llegué posterior. Yo no tengo tanto tiempo residiendo aquí en los Estados Unidos, apenas tengo 10 años. Yo sí sé dónde estaba Casa Dominicana y sé que tenían actividades que tenían que ver con la fecha patria, con los hechos históricos, pero no tuve la oportunidad de estar dentro de esa dinámica en esa época porque no era una institución parecida a lo que es Ateneo Dominicano. Sí, hoy. No tengo conocimiento. Nosotros ahí sí hicimos, porque yo era el director de cultura de Casa Dominicana en esa oportunidad, nosotros hicimos un evento de reconocimiento y declaración de héroes a esos constitucionalistas militares y civiles. Sí, porque aquí yo conocí que residen en el área de Massachusetts, gente que reside en Lynn, en Lawrence. Bueno, murió aquí en Lawrence, que yo conocí y estuve con ellos, el señor Rosario,
Sí, yo fui a Alfredo Rosario. Alfredo Rosario, yo fui a su sepelio. Sí, ese señor que fue, oigan, qué historia, ese señor, uno de los hombres rana más espectaculares que tuvo la gente, el equipo de Monte Arache en la Revolución. Él se salvó porque él fue apresado por los invasores gringos. Y también, como también y cruzando el puente Duarte en un jeep, se tiró del puente, se le tiró del jeep al río Sama y lo dieron por muerto. Espectacular y el tipo salió nadando a la ribera del río, lejísimo. Lo dieron por muerto, se escapó, se vino al exilio y aquí murió hace unos cuantos años, no hace tanto. No hace tanto, yo fui a su sepelio. Yo tuve la oportunidad, el placer de compartir, y soy amigo de un coronel de la Marina, ¿no?, que estaba activo hasta hace 2 semanas, una persona ya muy mayor, ya quejado de quebrantos. Oye, una cosa que yo quisiera, tú llegaste aquí, cuando tú llegaste aquí, tú pudiste participar, ver en algún momento a Ciriaco de la Rosa, o ya había muerto. No, déjame hacerte historia. Yo sí, vengo déjame poner en contexto. Ciriaco de la Rosa, señoras y señores, fue el autor, o más bien uno de los ejecutores de las hermanas Mirabal, confeso y condenado, autor de la muerte a palos de las 3 hermanas Mirabal con su chofer Rufino de la Cruz, que luego tiraron por un barranco para simular un accidente en la época de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Horrendo. Cosa que le dio como las pautas del declive a la tiranía de Trujillo. Ese fue, decía el nombre de Ciriaco de la Cruz, de la Rosa, que fue condenado. Cuando vino el movimiento de la Guerra de Abril, fue liberado junto al grupo de asesinos de la fortaleza, Osama, donde estaban presos. Fueron liberados para que se escaparan, vinieron aquí y murió aquí tranquilito. Pero lo más trágico de esto, señores, es que este señor, yo lo vi varias veces, que fui a un local del Partido Revolucionario Dominicano que estaba en el 100 de la Franklin Street, ahí frente al edificio de los Bradford. De la Bradford Street. Ahí estaba el local del Partido Revolucionario Dominicano, y ahí usted lo veía él jugando dominos con los PRDistas de una facción del PRD, que eran los que seguían a Puey de Camps, que dirigía Miguel, ya se me fue el nombre, ya, pero vamos a dejarlo ahí. Sigue con tu relato, pero yo quería que la gente supiera eso. No, yo conocí a Ciriaco de la Rosa por accidente. La tercera vez que yo vine aquí a Lawrence, la tercera vez que yo vine aquí a Lawrence fue en el año 1995. Yo la primera vez que vine fue en 1993. Yo tenía visa de turista y viajaba con frecuencia. Mi suegro, don Manuel Sabino, padre de mi esposa, un día que estábamos caminando por aquí, por la Franklin o por la Amesbury, por ahí cerca del correo, él me lo señaló, me dice: mira, ese es Ciriaco de la Rosa. Y le voy a decir algo a los que no lo saben, porque esto lo estoy diciendo con dolor. Lo que voy a decir lo digo con mucho dolor. Y es que quien propició el escape de esos esbirros fue nada más y nada menos que mi comandante Manuel Ramón Montes Arache. Lo digo con dolor. Fue quien negoció la salida de esos individuos esa noche del 27 de abril de 1965. No conocía ese dato. Pues pocos los conocen. Eso trajo como consecuencia muchas desavenencias dentro del movimiento constitucionalista. Porque
en el momento que se está produciendo, vamos a decir, el asedio a la fortaleza Osama, el grupo compuesto principalmente por Homero Hernández, por Amin Abel, por un niño en esa época, Amaury Germán Aristi, que eran miembros del 14 de junio, el compromiso que había con los militares era ellos entrar primero a la fortaleza, porque ellos iban a tomar venganza por la muerte de la mujer. Pero es que es lo que yo pienso, es lo que debieron hacer los oficiales constitucionalistas, directores, líderes en el momento. Esos asesinos debieron ajusticiarlos ahí en la misma fortaleza. Cuando ellos llegaron, Osama. cuando debieron fusilarlos a todos. Cuando Homero, que era uno de los cuadros militares mejor formados del 14 de junio, dispara con el tanque y abre el hueco al lado de la puerta de la fortaleza, y el grupo penetra dentro del recinto militar, lo primero que hicieron fue dirigirse a la torre del homenaje, que era donde ellos sabían que estaban presos ellos, pero no lo encontraron. Le digo, esa situación causó muchas desavenencias dentro del movimiento. Había gente que no lo sabía, había gente que lo sabía. Ahora eso se está aireando, pero una gente que tuvo una destacada actuación, como por ejemplo, al otro día de eso, Montearache dirige a los hombres rana y a los civiles, y no en el puente, porque eso no es el puente Duarte, no. La batalla donde dicen que, hubo bombardeo en el puente, pero donde el pueblo aplastó a los militares, fueron en las calles Juana Saltitopa, Doctor Betances, Teniente Amado García, y principalmente en el patio de la Escuela Perú. Ahí fue de donde los techos, los civiles y militares, utilizando azúcar, utilizando bombas Molotov, pues derrotaron y le quitaron muchos tanques a San Isidro. El gran error de San Isidro fue cruzar el puente sin contar con infantería. Ellos solamente cruzaron los blindados. Y entonces los muchachos y estos militares duchos le dieron su pela ahí, su merecido. Ahí perdió un ojo ese Ramiro Matos, responsable de la muerte de Manolo Tavares Justo. Ahí quedó lisiado de una pierna Bochán Javier, que por eso nunca perdonaron a Caamaño. Eso es un detalle que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Ya. Y ese es el que ahora está escribiendo la historia que ha causado muchísimas repulsas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Muquien Sanben, porque Muquien dijo no. Escuché a Minú Tavares Mirabal en estos días hablando sobre su repulsa precisamente a esa inclusión de él como historiador, ese libro y contando la historia a su manera. Hay muchas cosas. Yo me alegro de esta mancuerna de nosotros, Wilfredo, y la gente que nos está mirando en la televisión, en las redes sociales dirá, wow, pero qué combinación. Señores, es que hay que rodearse de personas que tengan no solamente la capacidad, que sean profesionales, sino que también es una dicha, un placer tener personas que tienen los conocimientos, que tienen las vivencias, que yo tengo muchos conocimientos sobre la historia dominicana, pero aquí estoy aprendiendo datos nuevos, cosas que Wilfredo nos las está hablando como si él hubiese sido parte en el momento y era un muchacho. No, yo era un niño de 8 años, lo que pasa es que yo me he dedicado por muchos años, a investigar sucesos de nuestra historia. Y eso es importante, sí, te hemos visto en conferencias, en el mismo Ateneo, en otras organizaciones, hablando sobre la historia dominicana y todo el mundo siempre fascinado con esas informaciones y esos datos que siempre tú les estás proveyendo a nuestra gente. Mira, este tema yo pienso que nosotros se lo vamos a traer a nuestra gente. Como yo dije anteriormente, con actores, vamos a sentar aquí con nosotros por lo menos a 1 o 2 de los líderes de ese movimiento de constitucionalistas dominicanos que residen en esta área, sobre todo a nuestro gran amigo José Cuevas Pineda, oficial
de lo que es la Fuerza Aérea Paracaidista igual que de la Matilde, República Dominicana, Matilde igual que también Matilde paracaidista. Polanco también. O sea que nosotros vamos a traerlos aquí al programa para conversar un poquito con ellos y vamos a darle apoyo a ese evento que va a tener el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra el próximo 23 de abril, en donde se va a intercambiar y a conocer las experiencias de estos ex soldados y que son ahora, para mí, héroes Sí, de la héroes, patria. son héroes y fueron reconocidos ascendiéndoles de grado. En el 2011 se les dieron, creo que fueron 4 grados, todos fueron ascendidos a oficiales, se les reconoció el tiempo que no se les pagó. Sí, un trabajo muy bueno que ha hecho René Fortunato, que es el que dirige precisamente la Asociación de Constitucionalistas en la República Dominicana. No, pero ese Fortunato, no es René Fortunato el cineasta, no. Es Fortunato, un combatiente, que es el presidente de la fundación. Sí, exactamente, que no me acuerdo el nombre. Andrés Fortunato, que él es periodista. Sí, él escribe, él tiene varios textos. Mira, sí. Yo lo que quiero, por ejemplo, que cuando hagamos ese programa de la revolución, hagamos aquí a los actores, yo quisiera dilucidar ante ustedes un temita que siempre ha estado gravitando en torno a este asunto. ¿Y usted sabe cuál es? El tema de que si la revolución era comunista o no. Ah, mira, interesante. Vamos a atacar, vamos a tomar ese, porque mucha gente prejuiciada, mucha gente quizás no con muchos conocimientos, o mucha gente interesada, si se puede decir, pues propala eso. Y yo le voy a decir una cosa, y esto nada más como preámbulo. Miren, hay 3 Camaños. El Camaño de Palmasola y los Cascos Blancos, 1962, 1963. O ya cuando el Consejo de Estado. Exacto, en el Consejo de Estado. Sí. Ese que él era el asistente del general Miguel Ángel Rodríguez, que le dan un palo en la cabeza y lo dejan exánime ahí. Ese Camaño de Palmasola y en el Conde golpeando a la gente del 14 de junio ahí en la Hostos con Conde. Obedeciendo órdenes. Exacto, también. Ese es un Camaño. Sí. Hay un Camaño también, que es el de 1965. Ese es otro Camaño, otra faceta. Y hay un último Camaño, que es el que muere en Caracoles en 1973. Pónganse eso en la cabeza. Así es. Tú sabes que, para concluir, hablando ya de mi parte vivenciales, con relación a todo este movimiento, yo debo agradecer a estos constitucionalistas de esta área que prácticamente me afiliaron a su gremio, a su asociación, a su entorno, porque ellos se sintieron bastante bien con el respaldo que nosotros le pudimos brindar, con esa declaratoria de héroes nacionales, ese reconocimiento que fue destacado tanto aquí por todos los medios, como también a nivel de la República Dominicana. Se conoció de esa actividad que se realizó aquí en esta área. Yo tuve la oportunidad de viajar con ellos a la República Dominicana, conocer a doña Chichita, Sí, la viuda de Camaño. Chichita Acevedo. Exactamente. Conocer allí a doña Arlete Fernández, viuda que murió hace un par de años, la viuda de Camaño, no, la viuda de Fernández Domínguez. Y un sinnúmero de personas más, participar con ellos en actividades en la iglesia Las Mercedes, donde ellos hacen cada año una misa dedicada a los héroes de 1965. Para mí una experiencia extraordinaria. He tenido esa oportunidad de compartir con ellos y con parte de esos héroes y heroínas, esas mujeres, esposas, por ejemplo, doña Chichita y doña Arlete y toda la familia de esos héroes de Abril son heroínas también. Sí, la Gotró hay que mencionar como mujer, hay que mencionar a Piqui Lora, combatiente aguerrida.
hay que mencionar a la gente del pueblo, a los que no conocen, a la china, a la rubia, Y así es. a Tina Bazuca. Es decir, esas fueron heroínas. Lo que pasa es que muchas veces, como no estaban, vamos a decir, en la palestra, porque también estuvo ahí la hermana de este que era del PCD, Emma Tavares Justo, estuvo ahí también en la revolución. Hubo mucha gente que estuvo ahí del Tazoto, en el área de teatro. Rafael Villalona también estuvo en ese movimiento. Silvano Lora como artista plástico. Sí, había mucha gente que estaba ahí. Pero hay algo que yo quiero mencionar antes de que nos retiremos, con respecto a los combatientes constitucionalistas. Y es una parte del dolor que yo tengo por cosas que pasan o actitudes que se toman. Yo tengo el gran dolor de que a esos constitucionalistas, por años aquí en esta ciudad, se les estigmatizó. ¿Usted sabe por qué esa gente tomaron las armas? Por la misma situación que hoy se da, que criticamos la corrupción. Pues ellos veían la corrupción que existía dentro de sus instituciones castrenses y por eso, además por la parte de haberles arrebatado el poder a un presidente que había sido legalmente y abrumadoramente elegido por el pueblo, ellos lucharon contra los corruptos de esa época. Entonces, luego, ¿qué dice la Constitución que tiene que hacer un soldado? Servir a la patria. Y defender a la patria. Ellos sencillamente defendieron la patria. Eso es así. Sin embargo, aquí, en este medio, gente interesada, Aquí y allá. ignorante, Sí. malévola, si se quiere decir, estigmatizaron por años a esa gente. Sí. Debo decirle que creo que ese día, esos combatientes van a venir vestidos de militar, porque ya tiene la autorización del Ministerio de Defensa de la República Dominicana para poderse poner el uniforme, porque los militares retirados de República Dominicana solamente pueden ponerse sus uniformes e insignias los días patrios, 27 de febrero, 16 de agosto. Y yo quisiera que ese día, porque como hay tanta gente malintencionada en este medio, nosotros traer el oficio del Ministerio de las Fuerzas Armadas, firmado por el ministro, y ponerlo en el salón del Ateneo, porque como hay tanta gente malintencionada, pueden ir con un chisme allí a decir que fulano andaba vestido de militar sin tener autorización. Ellos van a ver, los reportajes, los medios de comunicación van a estar destacando. No, lo importante de esto es que yo me he metido en el medio, porque yo colaboro con la Fundación de Militares Constitucionalistas. Sí, qué bueno. Y yo a cualquiera se lo digo sí, simpatizante de la causa desde niño. Niño. Qué bien. Señores, interesante, nos hemos quizás extendido un poco en este diálogo, pero como ustedes pueden apreciar, para mí es emocionante tener esta gran oportunidad de tener un interlocutor que sea una persona con tanta sapiencia, que pueda traernos a tantas informaciones como lo es Wilfredo Peralta, parte de este programa Más TV. Nosotros no podemos, antes de concluir, que vamos a concluir ya con un aspecto y haciendo algunas recomendaciones de lo que es esta Semana Mayor, ya que mañana, como dijimos anteriormente, es el día mayor, reiterando, y valga la redundancia, por ser el Viernes Santo, el día plenamente sagrado de acuerdo a las tradiciones en la Iglesia Católica. Recordar a todos ustedes que estamos en las redes sociales para que nos sigan, que pueden ver nuestro contenido, enterarse de tantas cosas, tanto de lo que nosotros hablamos aquí en el programa, como también de reportajes que hacemos, de actividades que se realizan en diversos lugares y los colocamos de una manera que se pueda enterar la gente a través de nuestras páginas. Tenemos a Más TV Show en Facebook, está también la página
con mi nombre, Ernesto Bautista, en Facebook también, Escuela de Comunicación Las Américas, también en Facebook, en Instagram estamos con Más TV Show y en Twitter estamos con Ernesto Bautista Más TV, pero en Facebook estamos en nuestro canal de Ernesto Bautista Más TV. Síganos porque no hay perdedera, demasiado vías por las cuales ustedes pueden acceder y enterarse de las cosas que pasan a nuestro alrededor y donde nosotros siempre estamos tratando de darle cobertura. Quiero saludar a todas las personas que están envueltas en el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra, que para mí es una de las principales organizaciones comunitarias y de proyección de la cultura de pueblos latinoamericanos, sobre todo de la República Dominicana, que hay en toda el área de Massachusetts. Todo lo que es Nueva Inglaterra. Exactamente, en Nueva Inglaterra, el Ateneo Dominicano es una organización que, aunque obviamente se trata de proyectar la cultura dominicana, más sin embargo, es una organización, es una entidad que tiene una sombrilla abierta a lo multicultural, de manera que yo quiero felicitar al equipo que encabeza nuestra queridísima amiga Jenny García, quien es fundadora del Ateneo y también es la directora ejecutiva. A su presidenta también, Argentina Cruz, que es fundadora también, a Porfirio Menéndez. Y afortunadamente nuestro colega y miembro de este staff, Wilfredo Peralta, es también miembro del board del Ateneo Dominicano. Lo que pasa es que yo soy asesor. Es decir, yo estoy firmemente involucrado con la organización. No tengo puesto ejecutivo, sencillamente estoy ad hoc. Es decir, soy asesor, pero muy comprometido. Muy comprometido, así mismo. Entonces, yo lo que quiero es siempre tratar de dar un espaldarazo, porque siempre he dicho que Más TV se caracteriza por seguir a la gente que de verdad está trabajando por nuestras comunidades. O sea, yo lo que hago es que persigo a esa gente para sacar de lo que ellos hacen y tirárselo a la gente a través de nuestros medios para que vean lo que ese grupo de personas está haciendo, que muchas veces están en el anonimato, muchas veces, o sea, en el entorno donde están los conocen, pero hay otra parte que no lo conoce. Yo quiero decir una cosa, Wilfredo, el Ateneo Dominicano, para la gente que está en República Dominicana, en Europa, en Nueva York, en la Florida, en Connecticut, donde sea, en Providence, en Rhode Island, el Ateneo Dominicano es el pequeño museo de la República Dominicana en el área de Massachusetts. Es un museo costumbrista. Todo el que visite esa área tiene que darse un paseíto por el Ateneo Dominicano en el 15 de la Union Street en la ciudad de Lawrence, para que puedan ver cómo inmediatamente usted pisa la puerta del Ateneo, usted se da ese baño, esa aura de que está en nuestro país, rodeado de todo lo que es costumbre dominicana, y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Yo como acuñé una frase para Ateneo, que digo que ese local es la casa chica de la patria grande. Así es, ese es el nuevo eslogan del Ateneo Dominicano. Yo fui que lo acuñé. Qué bien, qué bien. La casa chica de la patria grande. Felicidades. Bueno, señores, para concluir, Wilfredo, mañana, viernes, estamos a 7 de abril, año 2023, Viernes Santo, declarado por la Iglesia Católica, un día sagrado, un día en el cual anteriormente
uno se levantaba y no podía hablar. Ni siquiera hablar. Yo me acuerdo que una vez me llevaron a un río, en Bayona, un tío mío que en paz esté, Angelo, a mí, a mi hermanito pequeño, Rafaelito, que en paz descanse también. Y nos fuimos desde la casa sin hablar hasta el río, a darnos un baño sin abrir la boca. Oye, pero qué costumbre, hermano. No, eran las usanzas de penitencia en esa época. Increíble. Ahora, hoy en día, lo que hay es, desde hoy, hasta el domingo, un éxodo extraordinario. Y un holgorio. Un éxodo de personas saliendo de, por ejemplo, de la capital, saliendo de los pueblos, de las principales ciudades, hacia campos, hacia playas, hacia ríos, hacia balnearios, montañas, otros hacia sus villas a descansar, a pasarla por ahí en una piscina y esto, y cosas por el estilo. Lo que nosotros quisiéramos es que, por ejemplo, nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros familiares en la República Dominicana cogieran la cosa con calma, con comedimiento, que sopesen bien cómo se van a comportar, para ver si esta semana, el lunes, cuando nosotros regresemos, podemos tener un saldo no tan lamentable, porque de hecho desde ya estamos lamentando. Las desgracias son inherentes a la situación. ¿Verdad que sí? Entonces hay que tratar de ver si la gente obedece las recomendaciones De las autoridades. Hay un equipo de más de 45,000 personas, voluntarios. Articulado en cuanto a velar por la seguridad, gente que sabe de salvamento acuático, gente que sabe en las carreteras, de resucitar, gente que sabe de mecánica, gente que sabe todo lo que tiene que ver con un operativo de seguridad. Y también son la gente que salvaguardan las playas luego que los bañistas se retiran, para evitar los excesos y que la gente vaya a tomar las playas durante las horas de la noche. Al regreso, el domingo, que es el día también convulso, porque todo el mundo se vuelve, las calles y la entrada, por ejemplo, a los principales pueblos como la capital, se vuelve un cuello de botella, porque todo el mundo quiere llegar, también salen y todo el mundo quiere llegar primero que el otro. Hay una modalidad que tiene DGC, entonces, que es hacer lo que se llaman los famosos carreteos. Los carreteos, sí. Para tratar de frenar el tema de la velocidad, esas cosas. Exacto, el tema de la velocidad. Pero si tú te fijas, los principales accidentes no se dan casi nunca en las vías principales en estos días. Se dan en las vías secundarias, terciarias, caminos vecinales, etcétera, porque precisamente por la imprudencia de la gente, la imprudencia de los conductores. Es decir, la incidencia de fatalidades, o vamos a decir de cuestiones de que tienen que ver con accidentes, ¿no?, es muy baja en las carreteras principales porque hay mucha vigilancia. Pero todavía incluso en las ciudades y en los pueblos hay muchas fatalidades, principalmente por el tema de las motocicletas. Ay, eso sí. Es terrible. Ay, eso sí. es terrible. Y fíjate que en República Dominicana, yo no sé, ahí no di seguimiento a esta información, si se dispuso la medida que querían poner de que las motocicletas o no salieran o circularan solamente con una persona. No sé en qué paró eso, esa parte sí. No, eso no pasó. No tuvo incidencia. Sí hubo una época, por allá por el año 1969, 1970, durante el gobierno de Balaguer, que había muchos actos de venganza por parte de la fuerza revolucionaria, que se hacían dos a un motor. Entonces Balaguer prohibió por decreto 2 personas en un motor. Yo estaba de acuerdo, yo era de las personas que estaba de acuerdo con que por estos 3 días se eliminaran las motocicletas de las calles, por lo menos que no fueran para asuntos estrictamente necesarios, con un permiso, por ejemplo, el que trabaja haciendo delivery o algo por el estilo, pero después los demás, utilizar transporte público, utilizar lo que sea, porque mucha gente alega que
Ok, que el que tiene su familia y que el único medio de transporte es una motocicleta. Oye, pero si se está hablando de salvar vidas, por 3 días vamos a salvar vidas. No, hay una serie de también ¿Tú me entiendes? de Hay una intereses serie- y situaciones que se presentan, Pero, bueno. porque tú tienes que pensar en el fenómeno del motoconcho. Y ahí la puerca retuerce el rabo. Pero son 3 días que no son laborables. Exacto. Que la gente lo que tiene que estar tranquilo. Y si usted tiene que salir, pues entonces coja un carro público, coja un taxi, váyase en una guagua, váyase. Oye, la República Dominicana ya está como las metrópolis, con trenes, con teleféricos. Oye, pero tenemos de todo ya para transportarnos. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo que tenemos es que lo que tenemos que mejorar es nuestra conducta ciudadana. Aquí en los Estados Unidos, usted va para cualquier sitio, usted hace así, parquea el carro en un parqueo, se monta en un tren y se va en el tren. En Nueva York, en Florida, en todas partes. Entonces, ven acá. No, y hay en Boston. mucha gente de República Entonces, ven Dominicana, acá. principalmente la capital, que tiene facilidad de acceder al metro, no utilizan el carro. Pero que hay unos complejos y unas cosas. Señoras y señores, gracias por permanecer con nosotros. Como dije, hace un rato nos extendimos, pero yo creo que vale la pena porque para mí esto tiene muchas cosas importantes. Yo con este momento he aprendido bastante. Wilfredo, gracias. No, gracias a ustedes por soportarnos, gracias a ustedes por ver nuestras imágenes y escuchar nuestros comentarios o nuestras opiniones. Y básicamente el consejo a los que están allá en el territorio subcontinental de la República Dominicana, el territorio de las Antillas, porque también incluye a Puerto Rico, que está en la misma tonalidad que nosotros, que sean prudentes, que sean comedidos y que poder todos el lunes Así vernos es. los compañeros de trabajo en nuestras posiciones, teniendo muy poco que lamentar y mucho que contar. Ojalá el lunes nosotros podamos hacer comentarios con sonrisas acerca del transcurrir de estos días y de este largo feriado de la Semana Mayor, la Semana Santa. Gracias por acompañarnos. Pasen buenas noches. Más TV, un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana.